¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu fe? ¿Cuánto estarías dispuesto a dar por Jesús, por tu fe? Sí, estamos hablando en cuestión material. ¿Cuánto estarías dispuesto a desembolsar de tu bolsillo o de tus ahorros por Cristo? ¿No te lo habías preguntado nunca? Bueno, quédate en este vídeo para saber lo que tengo que decir al respecto. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido de nuevo a este programa de Desayuno con Biblia. Como cada martes estamos hablando, reflexionando, pensando en voz alta sobre lo que podemos leer en el Evangelio según Marcos. Como sabes, estamos llevando de una forma sistemática las lecturas y reflexiones acerca de lo que Marcos tiene que decirnos en su Evangelio. Y el propósito de estos martes es redescubrir con nuevos ojos a ese Cristo, a ese Jesús histórico, ese Jesús que nos relatan los cuatro evangelistas, con énfasis principal en Marcos. ¿Para qué? Pues para reenamorarnos de Jesús, para redescubrirlo, para remirarlo. Y creo yo que esto traerá y hará una aportación muy valiosa para nuestra vida espiritual, sin duda alguna. Así que, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, espero que hayas tenido un fantástico domingo en tu iglesia local, en la modalidad que sea, si has estado presencial. Nosotros aquí en Denia sí lo hacemos presencial, pero quizá tú en tu país no lo estás haciendo presencial, sino que es virtual aún por esto del COVID. Da igual, somos iglesia, la iglesia no entiende de fronteras, la iglesia no tiene barreras, la iglesia de Cristo sigue siendo iglesia de Cristo, aunque lo tengamos que hacer por medio de los métodos digitales. Pero bueno, ahora mismo estamos siendo iglesia de Cristo, ahora mismo somos hijos de Dios y por tanto somos hermanos y estamos juntos para pasar un tiempo de reflexión en su palabra. Así que, bueno, espero que hayas tenido un buen lunes y vayas a tener un fantástico martes. Antes de comenzar a esto, y bueno, ya puedes, mientras ve abriendo tu Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 14, pero antes decirte, si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un vídeo, automáticamente YouTube te avise de que hey, Raúl ha subido un nuevo vídeo y luego puedas verlo en el momento en que más te convenga de tu día. Y muy importante, una vez te has suscrito, si ya lo has hecho, fantástico, si no lo has hecho, hazlo, dale también a me gusta. ¿Por qué? Porque cuanto más me gusta tenga los vídeos que estoy haciendo, YouTube más los mueve a otras personas. Y la intención de esto no es que yo tenga muchos me gustas. No, a mí eso realmente no es lo que busco. Sino que por cuantos más me gustas haya, YouTube entiende que el vídeo es relevante y lo mueve a otras personas. Y así estas meditaciones llegan a más personas, lo cual la palabra de Dios estará entrando. Y eso es lo que perseguimos, ¿cierto? Como cristianos perseguimos que la palabra del Señor sea llevada a todo lugar. Y esto es un buen método. Por tanto, suscríbete y dale a me gusta. Y si puedes hacer otra cosa más, sería genial. Copia el link y pásalo a tus contactos por WhatsApp. Es una forma súper rápida de que podamos entrar con la palabra de Dios a otros contactos. Dicho esto, vamos a hablar de lo que nos entraña en esta mañana. Te hice la pregunta, ¿cuánto estarías dispuesto a dar por Jesús? Y tú dirás, ¿pero qué tipo de pregunta es esa? Y quizá te has quedado en el vídeo para saber de lo que tengo que decir. Bien. Es que el punto es que estamos viviendo en un cristianismo, en una época del cristianismo donde quizás se está vendiendo. Mira, vivimos en una época que todo se vende. Todo se vende, todo es un negocio, todo es comprable, todo es adquirible por medio de... Y el Evangelio también.
Porque muchas personas están haciendo de este evangelio un evangelio de oferta, un evangelio de hay que hacer un trueque con Dios, tú vas a Dios, le pides la salvación, pero Dios te pide también de ti la fe. Eso es un trueque en alguna parte. Y otros más profundos van diciendo siembra, 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 siembra y Dios te dará multiplicado. Al final lo que se quiere es que Dios me bendiga. Al final muchos tienen a Dios como ese Santa Claus que me va a traer los regalos que yo necesito. Pero pocos están dispuestos a dar todo lo que tienen por el evangelio. De ahí la pregunta, ¿cuánto estarías dispuesto a dar por Jesús? ¿Cuánto estarías? Y wow, Raúl, es que nunca me han hecho esta pregunta. Bueno, pues ya era hora. Me alegro porque creo que estamos viviendo en un... Hoy permíteme pensar en voz alta. Creo que estamos viviendo en un momento de la historia donde eso es una frase que digo muchísimo, vivimos muy rápido. Y el efecto de vivir muy rápido tiene muchas consecuencias. Y una de ellas, una de todas, es la falta de reflexión profunda. Claro, a ver, es que como vivimos tan rápido tenemos poco tiempo para reflexionar. Y cuando tenemos poco tiempo para reflexionar, pasamos por alto muchas cosas de nuestra vida, las cuales deberían ser más reflexionadas. Y nunca nos han hecho la pregunta o nos hemos planteado ¿cuánto estaría dispuesto yo a dar por Jesús? Bueno, hoy es el día. ¿Cuánto estarías dispuesto a dar por Jesús? Si Dios te pidiera todo, ¿serías capaz de darlo? Y la respuesta rápida, yo sé que la respuesta rápida e ideal es sí, yo por mi Dios hago todo. Está bien, pero piénsalo detenidamente. ¿Estarías dispuesto a dar más de 15.000 euros ahora mismo? Quizá lo que tienes ahorrado en el banco para la obra de Cristo. Uy, cuando ya se nos toca la cartera es algo muy profundo. Sobre esto va este tema. Así que vámonos a leer el texto. Y yo quiero ya comenzar con esto porque se viene muy bueno el texto este. Marcos 14, versículo 3 en adelante, dice: Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿pero para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían, a ella, a la mujer, la reprendían, o sea, la avergonzaban, ¿no? Porque se lo estaban diciendo de una forma pública delante de todos. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Porque buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, para memoria de esta persona, como Jesús lo dijo. ¿Qué te parece el texto? ¿Cómo te parece? Quizá nunca habrías reflexionado este texto de la forma en que hoy lo vamos a pensar. Para esto son estas enseñanzas, para pensar en aquellas cosas que normalmente pues quizá no reflexionamos, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo quiero centrarme en primer lugar en el versículo 3. Dice que estaba en Betania, en la casa de Simón el leproso, y estaba reclinado a la mesa de Simón el leproso. O sea, lo que Marcos se encarga de decirnos es algo fantástico de Jesús. Que él había sido invitado por un leproso. Quizá, porque Jesús sanó a varios leprosos en su ministerio, y quizá este Simón, no estamos dogmatizando, pero quizá este Simón había sido uno que había sido sanado por Jesús de la lepra.
En todo caso, lo que estamos diciendo es que una persona que había tenido lepra en aquel momento de la historia y de la cultura judía era sin duda una persona de una clase social baja. Nadie querría estar en casa de esta persona leprosa o ex leprosa. Y vemos a Jesús nuevamente con los excluidos. Vemos a un Jesús que de nuevo ha venido para los que se sienten enfermos, no para los que se sienten sanos, sino para los que son excluidos, los pobres, los desamparados. Por supuesto también para los que son ricos también, pero es que los que son ricos parece que estoy hablando en aquel tiempo, parece que no tenían necesidad de Cristo, ¿cierto? Vemos a un Jesús que se sentaba en mesas con personas no aceptadas en la sociedad. Y esto me hace extraer una enseñanza. Y es que tenemos que tener como cristianos y como iglesia, tenemos que tener una inclinación por el desprotegido socialmente. Recuerden que Jesús era llamado Jesús, amigo de pecadores. Se sentaba a la mesa con ellos a comer. La iglesia creo que debe acercarse en ayuda al necesitado o excluido. ¿Y por qué lo creo? Porque Jesús lo hacía. Y Jesús es nuestro Señor. Y Jesús es nuestra cabeza. Y nosotros tenemos que seguirlo. El punto es que vivimos en una sociedad elitista. Una sociedad que según tanto tienes, tanto vales. Y tanto vales, pues querré o no estar contigo. Porque todo el mundo, al fin y al cabo, en nuestra sociedad tan consumista y hedonista, quiere estar con personas que me van a aportar algo y algo de beneficio social. Entonces, la pregunta que lanzo o que me hacía yo acá y que te la lanzo a ti es: ¿cómo soy como cristiano? Es una buena pregunta. ¿Estoy siguiendo al Maestro en su ejemplo? Santiago, en el capítulo 2, versículo 9, dice que no hagamos acepción de personas. Porque Dios no ha hecho acepción de personas. Y vemos esto en la vida de Jesús. A Jesús no le importaba qué dijeran de él aquellos grandes, sino que a él le importaba ir donde estaban los excluidos, los invisibles de la sociedad. Tenemos muchos invisibles en nuestra sociedad, seguramente. Ellos son personas que quizá nadie se para hablar con ellos, son despreciados de alguna forma. ¿Qué hace la iglesia por esas personas? ¿Qué hacemos? Yo estoy lanzando estas preguntas para reflexionarlas. Cada iglesia local y cada cristiano en particular deberá entender las palabras y reflexionarlas bajo la acción del Espíritu Santo. Y ahora pasamos a la mujer que abre el perfume. Esa era la primera enseñanza, que como cristianos debemos parecernos a Cristo. Pero como cristianos también debemos parecernos a esta mujer, que el Señor dijo: donde se predique este evangelio, se hablará de ella para memoria suya. También nos debemos parecer a esta mujer. Y aquí está el punto: ¿cuánto estarías dispuesto a dar por Jesús? Y esta es una muy buena pregunta en un tiempo donde muchos desean un cristianismo sin apenas demandas. Lo repito, lo voy a repetir. ¿Cuánto estarías dispuesto a dar por Jesús? Esta es una buena pregunta en un tiempo donde muchos cristianos desean un cristianismo sin apenas demandas. Pero es que creer en Jesús me obliga a... pero es que creer en Jesús tiene connotaciones a hacer esto. Pero es que yo creía que solamente era creer y ya. Muchos quieren un cristianismo sin apenas demandas. Mira, esta mujer dice que tenía un frasco de alabastro con perfume de nardo puro, muy costoso. Posiblemente esta mujer era muy costoso, y había adquirido este perfume de gran precio y lo tenía atesorado. Recordemos que en ese tiempo no había seguridad social, las personas que no tenían, porque no se nos dice si esta mujer estaba casada o no, entonces no podemos dogmatizar, estamos especulando, pero posiblemente esta mujer no era casada. Y si no era casada, esta mujer pues tendría esto como un tesoro
para su vejez, algo que podría vender luego, que seguramente podría invertirlo pues para cuando ella ya no pudiera producir, estaría anciana y quizá. Lo que está claro es que era muy costoso y bueno, pues lo tenía atesorado. Dice que los discípulos dicen que esto se podía haber vendido por más de 300 denarios. Y recordemos una cosa, un denario era el sueldo de una persona al día. Hagamos una simple cuenta y apliquémoslo a nuestros días. No el equivalente exacto, sino el equivalente que bien podría tener. Un aproximado. Estamos hablando, según donde vivas, que podría costar más de $15,000. Más de 15.000 euros. O sea, era algo muy costoso, sumamente costoso. Un tesoro para quizás su vejez. Y lo derramó, lo vertió, rompió el frasco para verterlo en Jesús. Yo me pregunto, ¿por qué hizo esta mujer eso? Sin duda alguna, ella vio que Jesús tenía un valor tan elevado para su vida, que vio tan barato el tesoro que tenía. Y me hago algunas preguntas. ¿Cristianismo sin costo? Eso es lo que parece que está de moda hoy. Hablar de una fe que no tiene costo, una fe que es gratis. Cree en Jesús y te salvará. No tienes nada que hacer. Eso se ha predicado mucho. No tienes nada que hacer. Dios ya lo hizo por ti. Solamente tienes que creer. Es gratuito. ¿Gratuito? Bueno, tu salvación, mi salvación, le costó muy cara al Padre porque entregó la vida de su Hijo. Tu salvación, mi salvación le costó muy cara al Hijo porque se separó del Padre. Tuvo que morir, tuvo que hacerse como uno de nosotros para su vergüenza. El Rey de la Gloria se hizo como uno de nosotros, se encarnó. ¿Barato? Creo que no. Cristianismo sin seguimiento. Hemos hablado primero de un cristianismo sin costo y ahora un cristianismo sin seguimiento, donde parece ser que solamente con tener fe en Cristo ya estoy salvado, ya tengo el billete de salvación al cielo y ya no tengo nada que hacer. Puedo vivir de una forma tranquila. El punto es que no. Eso es un cristianismo barato. Eso es, como diría Bonhoeffer, eso es un cristianismo sin costo, la gracia barata. El cristianismo es un seguimiento. Juan dice, quien dice que permanece en él debe caminar como él caminó. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Y cómo caminó Jesús? Eso es lo que tenemos que investigar cada cristiano para hacer lo que él hacía. Caminar de una forma en semejanza a como él caminó por la vida. No existe tal cosa como un cristianismo sin seguimiento. El cristiano sigue en pos de su maestro y lo imita porque quiere ser como él, porque quiere obedecerlo en todo. Cristianismo sin cruz parece ser que sí. Un cristianismo sin costo es un cristianismo sin seguimiento y por tanto es un cristianismo sin cruz donde no tengo esfuerzo ninguno. Simplemente soy hijo de Dios y tengo que disfrutar de todas las bendiciones que Dios quiere para mí. Por supuesto, esto tiene como consecuencia un cristianismo sin esfuerzo, donde queremos que Dios nos bendiga, donde queremos que ese Dios es el Dios de la gloria, el Dios del oro y de la plata, nos bendiga porque somos sus hijos y así lo ha dicho que hará. Y se convierte en un Dios Papá Noel que tiene inmensos regalos para cada uno de nosotros. Mira esta frase que me gusta decir mucho. Hoy muchos aman la bendición de Dios,
pero se olvidan del Dios de la bendición. Esta mujer entregó, derramó, rompió su tesoro. Un tesoro que costaba más de 300 denarios. Un perfume que costaba más del sueldo de un año de una persona trabajando. Y lo derramó sobre Jesús. Esta mujer puso todo lo que ella tenía, todo lo que ella era, a los pies de su maestro. ¿Hay alguna devoción tan alta? Por eso la pregunta, ¿qué estarías dispuesto a dar por Jesús? ¿Cuánto estarías dispuesto a dar por Jesús? Y hoy tenemos personas, como he dicho, que quieren vivir un cristianismo sin cruz. Un cristianismo sin esfuerzo. Un cristianismo sin seguimiento. Un cristianismo sin costo. Un cristianismo gratis. El cristianismo no es así. Jesús dijo, quien quiera seguirme, tome su cruz cada día y venga en pos de mí. Jesús, yo te seguiré donde quiera que vayas, le dijo uno. Ok, bueno, voy a parafrasear. Yo no tengo dónde recostar la cabeza. ¿Quieres seguirme? Ven. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dijo aquel, ay, no, es que yo tengo muchos intereses. ¿Quieres seguirme? Tiene un costo. Yo siempre digo algo, el Evangelio no es para todos. Entiéndeme cómo lo digo. ¿El Evangelio es para todos? Sí. Pero el Evangelio no es para todos, porque no todos están dispuestos a pagar el precio. Si tú eres un cristiano o una cristiana que has adquirido un cristianismo light, sin costo, vives así, creo que es hora de que te replantees realmente si realmente, valga la redundancia de nuevo, has nacido en el Espíritu. Si Cristo es tu Señor, deberás cumplir las demandas que tu Señor tiene para ti. Si Cristo es mi Señor, deberé cumplir las demandas que el Señor tiene para mí, no mis propias demandas egoístas. Muchos hoy aman la bendición de Dios, pero se olvidan del Dios de la bendición. ¿Qué hacemos por Jesús? ¿Cuánto damos por nuestra fe? ¿Cuánto damos en el seguimiento? ¿Cuánto nos esforzamos por la extensión del reino? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a dar por Cristo? Ahí te dejo la reflexión de esta semana. Que lo pienses, que lo piense. A veces son preguntas incómodas que tenemos que reflexionar con el Espíritu Santo, Él y yo a solas, yo y Él a solas. Que tengas una buena semana y que este texto no cese de dar vueltas en nuestra cabeza. Es hora de que los verdaderos cristianos avivemos nuestros corazones y crezcamos y sirvamos y lo demos todo por causa del nombre. Cristo está cerca. Cristo está cerca. ¿Cómo nos va a pillar? ¿Dormidos o trabajando? Bendiciones. Feliz semana. Chao, chao.